En este vídeo te voy a explicar el equilibrio químico, así como las constantes de equilibrio de concentración y de presión, Kc y Kp. Como te he indicado varias veces, no voy a profundizar mucho en la teoría de ácido-base, ya que esto lo puedes encontrar en cualquier libro o en Internet. De nota 10 está destinado principalmente a proporcionar ejercicios y exámenes de química, de institutos y de selectividad, tanto en castellano como en euskera. Me voy a centrar básicamente en los errores vistos en exámenes tanto de institutos como de selectividad, para que te sirvan y no los cometas tú. No obstante, en el apartado de teoría de equilibrio químico te dejaré resúmenes con ejemplos y ejercicios resueltos que te pueden ayudar. Empezamos con los equilibrios homogéneos y heterogéneos. El concepto de equilibrio químico es un poco complicado de entender. A ver si con unos ejemplos te lo puedo dejar claro. Cuando quemas un trozo de madera, este sería nuestro reactivo, obtienes cenizas. Este sería el producto. Esta reacción es irreversible, es decir, los reactivos se agotan y dan lugar a los productos, y no puedes volver atrás. Sin embargo, una reacción en equilibrio es reversible. No se agotan ni los reactivos ni los productos. Un ejemplo podría ser una reacción de disolución. La sal común, que es el cloruro sódico, se encuentra precipitada en estado sólido en la naturaleza. Si lo echamos en agua y agitamos, la conseguimos disolver, pero nada que dejas de agitar se precipita en el fondo del recipiente. Esta reacción de disolución podría ser un ejemplo de equilibrio, en el que coexisten reactivos y productos, es decir, la sal disuelta con la sal precipitada. Vale, una vez explicado el concepto de equilibrio, dentro de los equilibrios hay dos tipos, el equilibrio homogéneo y el equilibrio heterogéneo. El equilibrio homogéneo es aquel en el que todas las sustancias en las que intervienen están en el mismo estado, bien en sólido, líquido o gaseoso, generalmente en estado gas. Y los equilibrios heterogéneos son los que puedes encontrar sustancias en diferentes estados, como en el ejemplo que te he puesto anterior de la reacción de disolución, donde coexisten el estado sólido, que sería la sal precipitada, con el acuoso o disolución. Según el temario de segundo bachiller de química, al menos en Vizcaya, solo se estudian los equilibrios homogéneos, donde tanto reactivos como productos se encuentran en estado gaseoso. En el caso en que tu provincia se estudien también los equilibrios heterogéneos, comentarte que a grandes rasgos la diferencia principal es que tanto en la constante de concentración Kc como en la constante de presión Kp únicamente tienes que incluir los compuestos que se encuentren en estado gas, es decir, no pones ni sólidos ni líquidos, ya que, claro, estos tampoco los tienes en cuenta cuando calculas la presión en la fórmula de los gases ideales. Constante de equilibrio de concentración, Kc. La constante de equilibrio de concentración es el cociente de las concentraciones entre productos y reactivos elevados a sus índices estequiométricos. Recuerda que estamos viendo equilibrios homogéneos, donde tanto reactivos como productos se encuentran en estado gaseosos. Los errores más comunes cometidos por alumnos en exámenes son, primero, no ajustar la reacción. Ajustar la reacción es lo principal que tienes que hacer en cualquier ejercicio. A, B y C son los coeficientes estequiométricos que resultan al ajustar la reacción. Si no la ajustas, está todo mal. Otro error, no poner las concentraciones en mol-litro. Si inicialmente te dan los datos del ejercicio en gramos, tienes que pasarlas a moles con la masa molecular, y si te las dan en presiones, pues tendrás que aplicar la ley de los gases ideales, P por V igual a RNT. Otro error es no poner las unidades de Kc. La constante de equilibrio puede o no tener unidades dependiendo de los índices estequiométricos. Tienes que calcular las unidades de la misma manera que calculas el valor de Kc. Y otro error es no poner las concentraciones de equilibrio en Kc. Kc es el cociente de las concentraciones en el equilibrio, no de las iniciales. Pasamos ahora a la constante de equilibrio de presiones, Kp. Bueno, Kp es la constante de equilibrio de presión y tiene la misma fórmula que Kc,
pero en lugar de concentraciones, con presiones. Así que te va a resultar muy fácil memorizarla. Aunque realmente casi nadie utiliza esta fórmula porque es más sencillo plantear todo el problema con concentraciones y no con presiones. Normalmente se utiliza la fórmula que reacciona Kp con Kc. Fallos comunes en los exámenes. Lo mismo que en Kp no poner todas las presiones en las mismas unidades. Si utilizas la fórmula de Kp, pues todas las presiones tienen que estar en las mismas unidades, o bien en atmósferas o bien o milímetros de mercurio. Evidentemente la reacción tiene que estar ajustada, eso ya ni lo digo. Otro error es no poner la temperatura en Kelvin. Parece súper básico, pero muchos alumnos se olvidan y la ponen en grados centígrados. Y luego tener en cuenta que N es la variación de moles estequiométricos. No son ni los moles que tienes inicialmente ni los que resultan del equilibrio. Tienes que escribir la resta de los coeficientes estequiométricos. Vale, ¿cómo se calculan las presiones parciales y totales? Vale, para calcular las presiones parciales puedes hacerlo con dos fórmulas, dependiendo si en los datos que te dan figura el volumen o no. Uno, si tienes el volumen, pues utilizas la ley de los gases ideales de toda la vida de Dios. P por V igual a nRT. Lo has dado en tercero de eso. Si no tienes el volumen, ya el tema se complica y utilizas la ley de Dalton o ley de las presiones parciales, que también la dices en tercero, pero seguro que no le hiciste el mismo caso. Y es que presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total. Principio de Le Chatelier. Bueno, aquí tienes que estar muy atento porque Le Chatelier casi siempre cae en selectividad y es un ejercicio teórico que con memorizar 3 conceptos es súper fácil. Entonces, lo que dice Le Chatelier a grandes rasgos es que si hacemos una modificación en un sistema que está en equilibrio, el sistema tiende a oponerse, tiende a contrarrestar dicha modificación para volver a su estado inicial de equilibrio. Esto es lógico y ocurre en nuestra vida real. Por ejemplo, para poner un ejemplo así de andar por casa, imagínate que tú estás en una habitación tranquilamente, estás en equilibrio. De repente entra alguien y te pone la calefacción a 35 grados centígrados. Claro, tú tienes calor, te empiezas a quitar la chaqueta para contrarrestar ese cambio. Es decir, te empiezas a quitar ropa para volver a como estabas al principio, en equilibrio. Lo mismo ocurre si tú estás en la habitación tranquilamente y súper bien y de repente alguien te pone el aire acondicionado a 10 grados. Pues entonces tienes frío, intentarás ponerte un abrigo, bufanda, guantes, bueno, eso ya depende de lo friolero que seas. Intentarás contrarrestar el cambio para volver al equilibrio, donde tú estabas bien. Pues en los sistemas ocurre lo mismo que la naturaleza. Si un compuesto está felizmente en equilibrio y viene otro agente externo a molestarlo, pues este intenta hacer lo que sea para volver al equilibrio. Vale, aquí viene lo que te tienes que saber. Yo que tú me lo aprendería de memoria y luego lo sueltas como un papagayo en el examen. Vale. Los factores que afectan el equilibrio son aumento y disminución de temperatura, aumento y disminución de la presión, cambio de concentración de uno de los reactivos o productos y catalizador. Eso es lo que te tienes que saber. Hombre, mejor si lo entiendes, ¿no? A ver, voy a explicarte el aumento o disminución de la temperatura. Vale, si aumenta la temperatura, te tienes que aprender que el sistema se desplaza al lado de la reacción donde es endotérmica. Para que lo entiendas. Aumenta la temperatura, hace mogollón de calor, pues la reacción dice, uy, voy a intentar coger ese calor y contrarrestar el cambio. ¿Y cómo coge calor? Pues siendo endotérmica, ¿no? Eso te lo explico en el tema de entalpía, si no, revísalo en denotadie.com. Si por el contrario disminuye la temperatura, entonces la reacción se desplaza al lado donde es exotérmica. ¿Por qué? Es como si dijéramos, a ver, esto no te lo tomes al pie de la letra, es para que lo entiendas. Es como si dijéramos que la reacción tiene frío. Y entonces dice, uy, qué frío, pues le voy a dar calor para aumentar la temperatura, como lo de la chaqueta de la habitación que te he dicho. Entonces, para darle ese calor, tiene que desplazarse hacia el lado donde es endotérmica. A ver, es que esto es lógica pura. El dato de entalpía te lo suelen poner al lado de la reacción. Si no te acuerdas del tema de entalpías, pues puedes revisar
en denota10.com, en el apartado de entalpías, tienes ahí todo explicado, tienes ejercicios resueltos, exámenes de bachiller y exámenes de selectividad. Bueno, vamos con otro factor que afecta al Le Chatelier, que es el aumento o disminución de la presión. Lo que te tienes que saber es básicamente que si aumenta la presión, el sistema se desplaza en el sentido donde hay menos moles gaseosos. Y si disminuye la presión, al revés. A ver, para que lo entiendas, si aumenta la presión es como si estuvieras apretando un émbolo, presionando algo. Entonces, claro, si lo presionas tiene menos sitio, entonces se tiene que desplazar hacia donde haya menos número de gases, menos número de moles gaseosos. Se supone que estamos en un equilibrio homogéneo en el que todo es gas. Si estás con equilibrios heterogéneos, solo tienes en cuenta para esto, tanto como para la constante de concentración y presión, los gases, los moles de gases. Vale, otro factor, cambio de la concentración de uno de los reactivos o productos. Pues si disminuye la concentración de uno de los reactivos o productos de la reacción, según Le Chatelier, esta se tiene que desplazar en el sentido en el que aumenta, para poder volver a conseguir el equilibrio. Y luego la típica pregunta de selectividad, siempre cae, y te recomiendo que te aprendas la respuesta de memoria, es si metes un catalizador en la reacción. Y lo que tienes que saber es que el catalizador no afecta al equilibrio, solo afecta a la velocidad de reacción. Si es un catalizador positivo, acelera la velocidad de reacción. Bueno, es tema de energía, activación y demás, pero bueno, lo que tienes que saber básicamente es eso. Y si es un catalizador negativo, disminuye la velocidad de reacción. Bueno, pues hasta aquí el resumen de ácido base. Como siempre te comento, no voy a profundizar más en la teoría, porque esto lo puedes encontrar en cualquier libro o en internet. Ya sabes que Denota10 está destinado a proporcionar ejercicios y exámenes de química de institutos y de selectividad en castellano y en euskera.